Hola, nosotros somos de la escuela de Boy Scout de acá de Rosario y queremos cantarles un tema muy famoso para nosotros. Y si pueden colaborar para nuestra cosecha de patos de este año, que por la culpa de la sequía hemos podido cosechar muy pocos patos y los conejos están comiendo nuestras liebres. Por consiguiente, basta. ¿Qué es eso, Roquefort? No, escuchamos una cosa. No, en serio, queremos hacer un llamado a la solidaridad. Se ha perdido una niña de 8 años, yo no la tengo. Sí, aparte la capa de ozono está muy mal y si la capa está mal, el ozono no puede volar Porque está capado. pero está acapado y acá parado por las reglas de no le pegues, pobrecito, no ves que le duele. Unos mimos. Te registraste, estás jodida. Bueno, la cosa es que estamos acá haciendo un llamado a la solidaridad porque tenemos las espadas estas que agarramos acá porque estábamos jugando para el Play 2, estamos al Tenchu, estamos jugando. ¿El Tenchu? ¿No lo tenemos? Es un boludo. El del Ninja Forro. El de Lince Forro. Mi amigo, y nos dieron ganas de agarrar unas espadas, entonces fuimos ahí a la salada y la compramos por 15 pesos cada uno. Yo el mío lo conseguí en la casa de Taku. En la casa de Taco, muy bien, ahí. 100 pesos. 100 pesos. 100 pesos. Si vieron nivel X, se darán cuenta de que salieron 100 pesos. Si Taku fue generoso con ustedes, salió 150. Porque ahora yo les quiero decir que, esta espada me gusta mucho y esta también. A vos no te da, a mí sí a mí esta me gusta más que, porque me gusta, basta. Hacerme un párrafo fluidamente, hablando sin parar y sin cometer ningún error, ni siquiera trabarte ni decir basta, dale, ya. Hola, me llamo Daniel Rabinovich. No, rápidos. Me llamo Daniel Rabinovich y trabajo en Elutinas. Soy un guitarrista. Que no sea una imitación. Soy Guido Colauti. Trabajo en el ustedes. Soy Guido Colauti y no trabajo en ningún lado. Tengo esta katana que te acabo de afanar a vos para hacer este video. Me gustan mucho los caballeros del Zodiaco, también me gusta Dragon Ball Z, los cabellos del sobaco también me gustan. Los caballos del sobaco. Los caballos del sobaco también, que son una serie nueva que hizo el señor Masapi Kuramada, que bueno, es al revés, digamos. Masaki Karamade. Bueno, aparte, que vendría a ser el primo lejano de Andrés Calamaro, no sé si lo vienen a conocer. Es una serie, bueno, también que es más o menos parecida a los caballeros del Zodiaco, nada más que con caballos. Claro, se trata de caballar tabaco. Todos son 20 minutos donde hay un atado de cigarrillo cabalgando arriba de un caballo. Y después sale, actúan muchos traficantes y muchos vendedores de kioscos. De tráfico. Vendedores de kiosco. Hola, te compro un kiosco. Tengo cero. Y sí, porque son vendedores de kiosco. Nunca viste, por ejemplo, donde ves una casa y dice, hasta que hasta vende. Porque vende. Ves una casa puede vender un kiosco. ¿Quién dice que no puede vender un kiosco? ¡Vamos! O sea, si pasa uno por la calle y usted le dice Esther, no va a venir, no se acerca. Si usted dice Esther, se va a acercar, porque lo va a conocer más. Pasa el tipo con el camión por afuera. Compra kiosco, compra casa. Claro, o sea, si ese que vende casa es una mujer y se llama Esther, o sea, se tiene que llamar Esther, se tiene que llamar Esther, porque esa es la pronunciación griega. Y si le pones usted le dice Esther y se llama Esther, no se entera, sigue caminando. Si se llama Adelaida también, no se entera, sigue caminando y no se entabla nada. Una vez venía uno caminando y le dije Esther, se dio vuelta y me dijo, yo me llamo José Luis. Y no se entabló nada, porque a mí no me van ese tipo de quiero decir, ni ese tipo ni ningún otro tipo me van. Sí, es una cosa que bueno, basta de decir pelotudeces y vamos. Es una cosa rara, como Dito. A hacer lo que vamos a cantar. Yo soy Dito. Yo soy el Pokémon Dito. Pelotudito sos. Sí, yo soy pelotudito. Yo soy pelotudito. Él es pelotudo y él es pelotudón. Es el mayor. Por eso tengo la más larga. Ojo. Y yo tengo la mediana. Mediana, boludo, dame. Y él, bueno, ya le va a contar. También se espanta. No sé cuál. No es sé, retraíble. no sé parte nada, basta, no quiero. ¿Qué cosa es espanta? ¡Epa! No quiero ver los movimientos raros que hagas Eso es todo. con el sable, ¿no? Sí, después de todo esto iba a ser una grabación de 2 minutos y va a terminar siendo más larga que la anterior. Sí, así que vamos a cantar
un tema de los Caballeros del Sobaco para Que dice más Operación o menos, Triunfo. cosita del otro lado, pedazo de boludo. Es para Operación Triunfo sexta generación. Operación de la fama. Y bueno, me quieren cortar el cuello acá como la película que acabamos de ver hace un ratito. Y ahí lo ven a Daniel. Manda, ya sabes, de tu celular al 555 o al 666. Bot 1 para que gane Daniel, bot 2 para que gane Mariano, bot 3 para que gane yo. De última mandá Linsex al 8008 y bueno, descarga todos mis contenidos eróticos en tu celular. Y si ganás, te llevas una pasta frola, un regalo. Y si no ganaste, llevaste el kilo de merca. Enfundando el celular. Guardianes del universo, al triunfar el mal, sin duda los salen a combatir por un mundo ideal. Caballeros del Sobaco, cuando lanzan su ataque, entonan con fuerza su canción, la canción de los ravioles. Los guardianes del universo, al triunfar el mal, sin duda los salen a combatir con su funda ideal. Caballero de Sobaco, cuando lanzan su ataque, van corriendo al kiosco hasta comprar un Marlboro o un Barleame.